Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas sobre temas que son de su interés. Hoy vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de la participación de menores de edad en delitos, vamos a hablar de qué realmente puede esperar la sociedad de un menor de edad cuando comete un delito. A propósito del menor de 14 años que en días pasados asesinó 2 personas en el barrio Santa Lucía, dejó herida a otra y al haber sido aprehendido confesó que esos 2 eran la suma de 8 más, o sea, era en total 10 víctimas de homicidios de parte de ese menor. Para hablar de estos temas y entender, para eso es que lo hemos invitado a usted nuevamente, doctor Hernando Eli Grisales, abogado, especialista en Derecho Penal, en Derecho Procesal Penal. Bienvenido primero. Muchas gracias por la invitación. Para entender es que lo me invita. Ese menor de 14 años ha generado toda clase de ruido nuevamente en el país, porque muchos dicen, homicida debe pagar, paga o no paga, desde el punto de vista de lo que la sociedad quiere y es el que comete un delito debe estar en la cárcel. A ver, hay que hacer claridad que el derecho penal tiene 2 destinatarios, sí. El mayor de edad o imputable sí. y el menor de 18 y mayor de 14 que también es imputable. La diferencia es... Despacio, entonces, imputables son desde los 14 años en adelante y no como muchos piensan, desde los 18, que es la mayoría de edad, en adelante, no, desde los 14 hasta los 18. Eso es correcto. Bueno. Lo que pasa es que para el menor de 18 y mayor de 14 sí. existe una codificación especial que es el Código de Infancia y Adolescencia. A diferencia del mayor de 18 que existe es el Código Penal. Lo que pasa es que el Código de Infancia y Adolescencia no tiene por objeto sancionar al infractor de la ley, sino rehabilitarlo, protegerlo, restablecerle los derechos que le han sido quebrantados. Sí, cuando un menor de 18 y mayor de 14 infringe la ley penal, comete un delito con conocimiento, con voluntad, que lo llamamos en penal dolo, sí. Esa persona no se le sanciona, sino que se le declara autor, responsable, pero la medida que se adopta de él no es confinarlo en un centro carcelario para que purgue una pena, sino que se le destina o bien al núcleo familiar si no es el generador del comportamiento, sí. O a un centro de rehabilitación o a un centro transitorio donde, entre comillas, va a purgar una sanción que no es sanción, sino medida de protección y de rehabilitación. Esa es la gran diferencia con el Código Penal o el derecho penal mejor que se le aplica al mayor de 18 años. Muy bien. Que cuando esa persona es declarada autor responsable se le sanciona con la pena que puede ser de prisión, pena que puede ser de multa, etcétera, etcétera. Entonces, Código Penal para el mayor de 18 años, Código de Infancia y Adolescencia para el menor de 14 a 18 años y dice que se busca resocializar a los 2. Las cárceles están planteadas para resocializar al mayor de 14 a 18 y de 18 en adelante. Pero usted dice para proteger, o sea que se considera no victimario necesariamente como en el caso que hemos planteado acá, sino que también se lo considera víctima de la sociedad. Eso es una ficción, eso hay que mirarlo de diferentes órbitas. Cuando el menor se matricula en el delito se puede matricular por una causa ajena a su voluntad, valga decir, lo van a forzar, lo van a obligar los grupos al margen de la ley. Pero hay menores que crecen en un entorno familiar y social donde el delito le es común, le es un medio de subsistir. Entonces se matricula en el delito con conciencia y voluntad, pero dentro de una equivocada política criminal del Estado, es mi postura, entonces se considera que el menor siempre es víctima, desconociendo la estadística y la realidad. ¿Cuál es? La estadística nos ha demostrado que hoy por hoy, en materia de derecho penal, el 90% de los infractores son menores de edad. Incluso acuden al cinismo de decirle al policía, mire, lléveme, yo sé que enseguida me tiene que soltar. Me tiene que entregar a donde ellos son mi familia. Conscientes. Claro, el menor es consciente. Es excepcional el menor que delinque desconociendo que está delinquiendo o contra su voluntad. Lastimosamente es una realidad que la desconocemos dentro de una falsa moral y una equivocada política criminal del Estado. Y usted dice, a ver, dos porcentajes. Uno, el 90% de quienes delinquen son menores de edad. Así lo demuestran las estadísticas. De 18 hacia abajo. De 14 a 18. De 14 a 18. Sí. Según las estadísticas, nos dice Hernando Eli Grisales, quien es abogado penalista y un experto en ese tema.
Pero también usted me ha dicho que el 95% está demostrado. De ese 90% que lo hace conscientemente, que sabe que está delinquiendo. Sí, está matriculado de manera permanente en el delito porque estamos dentro de una sociedad de consumo. Sí. El menor de edad hoy carece de un adecuado mantenimiento, sostenimiento económico por parte de su núcleo familiar. Sí. Pero hay una sociedad de consumo que le dice, mire, es que usted está en la edad de tener ya la moto para que conquiste la novia. Sí. Entonces el menor acude a la vía fácil, ¿es cuál? El delito para conseguir la moto. ¿Eso es víctima de qué? De una sociedad de consumo. Claro. Es también víctima de la descomposición moral al interior de la familia y de la misma sociedad. Muy bien, entonces si el 90% de los responsables de delitos como homicidio está conformado por menores, y de ese 90%, el 95% es consciente, o sea, lo hace incluso dolosamente, así no esté, digamos, esa expresión encuadrada dentro del Código de Infancia y Adolescencia, sino dentro del Código Penal. Entonces, ¿por qué la insistencia de esta sociedad en que a ese menor hay que protegerlo? Vuelvo con la pregunta de ahorita, y que hay que entregarle unas condiciones especiales a sabiendas de esos porcentajes. Es que el problema hay que mirarlo en su causa, no en su efecto. La causa de que el menor delinca es consecuencia de una descomposición al interior de la familia, descomposición de la sociedad, sociedad de consumo, ausencia del Estado dentro de una adecuada política de formación del menor para el futuro, para que el menor no tenga que delinquir para subsistir. Entonces no podemos ser simplemente tan objetivos de decir el menor peca, sancionémoslo. No, hay que mirar la causa, pero tampoco podemos desconocer la realidad estadística, y es que el menor hoy delinque más porque quiere que porque esté contra su voluntad o porque esté amparado en una causal excluyente de responsabilidad, valga decir una insuperable coacción ajena, derivada de la existencia de un grupo de delincuentes que lo obligan a delinquir para ellos. Eso es excepcional. El menor se matricula en el delito, y lo digo porque conozco del tema, se matricula más porque quiere que porque esté contra su voluntad. Y por eso está usted aquí, Hernando Elí Grisales, porque conoce del tema. Entonces, obviamente, creemos en todo lo que se nos plantea y esperamos que ello nos lleve a reflexionar sobre episodios como este que estamos tratando el día de hoy. Unos mensajes, ya regresamos. Continuamos hablando con Hernando Elí Grisales, él es abogado, lleva muchos años. ¿Cuánto lleva usted en el derecho penal específicamente? Matriculado con el ejercicio jurídico 40 años aproximadamente. 40 años. O sea que mucho sabe usted respecto del tema, y por eso lo estamos consultando hoy para hablar de los menores transgresores de la norma. Sí, hay que llamarles así. Porque así se les llama técnicamente. Infractores de la ley. Infractores de la ley. Despectivamente, delincuentes. Oiga, entonces más despectivo es decirle, como se le ha venido diciendo en diferentes medios de comunicación a la sociedad, niños sicarios. Es despectivo. Demasiado. Atropella su dignidad. No. Porque ¿Cuánto aún su sea dignidad? sorprendido en situación de flagrancia, valga decir, realizando el delito, está asistido de presunción de inocencia. Y esa presunción de inocencia le puede dar aplicación a una causal excluyente de responsabilidad. Valga decir, fue obligado a cometer ese delito. Por eso, por más que se encuentre ejecutando el delito, no podemos tratarlo con esos términos tan despectivos que terminan afectándole la dignidad humana y sus derechos prevalentes como menor que la Constitución manda, que van sobre los demás derechos de los ciudadanos. Entonces, no niño sicario, extremadamente indignante, no delincuente, indignante, sino infractor de la ley. Presunto infractor de la ley. Sin embargo, hay cierta hipocresía en esta sociedad, ¿o no? Alrededor de precisamente ese menor infractor de la ley. Total. Porque muchos están pidiendo que sea castigado, pero la norma dice no puede ser. Entonces muchos están en contra de la norma, dice que es una norma demasiado garantista. Usted dice, por ejemplo, que en los Estados Unidos un menor de edad infractor de la ley, como el caso que estamos tratando, hasta cadena perpetua puede tener. Se le sanciona hasta con cadena perpetua. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre la mentalidad norteamericana que está en práctica y nuestra mentalidad colombiana? La realidad social generadora del problema. ¿Cómo así?
A ver, aquí el Estado tiene la obligación de proteger la familia y consecuente con proteger la familia, protege al niño. Sí. Prepara al niño para el futuro para que no tenga que ser infractor de la ley para subsistir. Sí. Aquí es al contrario, aquí se desprotege la familia, se desprotege al niño y se prepara al niño para ser delincuente. Es una consecuencia natural de la ausencia del Estado en sus obligaciones para la familia y para con el niño. Pero es que eso suena demasiado... Es un discurso muy político. Es absolutamente político, pero además... que hace que la gente deteste la política o el pensamiento político, porque mire, desprotege a la familia, desprotege la sociedad, hacia la sociedad, hay ausencia de Estado y luego el Estado pretende, el resultado de esa desprotección, pretende protegerlo. O sea, la consecuencia nefasta, permítame la expresión que también suena indignante que lo califique de esta manera, pero para la sociedad en ese caso, de muchachos infractores de la norma, de la ley, que son la mayoría, pues lamentablemente tiene que ser cobijado por un Estado protector que lo desprotegió. Es una cosa paradójica. Por eso se creó el Código de Infancia y Adolescencia, para proteger la consecuencia de la ausencia del Estado. El Estado no protege, el Estado no prepara al ciudadano para el mañana, pero entonces le dice, cuando usted sea infractor de la ley, venga, yo lo protejo con el Código de Infancia y Adolescencia. No lo va a sancionar, sino que lo voy a rehabilitar, lo voy a proteger, cuando eso es una ficción. Y, y que no hay posibilidad de rehabilitación, ni al menor infractor de 14 y 18, ni al adulto de 18 en adelante. Tampoco. Porque en nuestras cárceles, se ha dicho toda la vida y parece que cada vez es más cierto eso, las cárceles e incluso estos centros de protección como La Pola, por ejemplo, donde iría este muchacho de 14 años, son, dicen, universidades del delito. Y son campos de exterminio de los derechos humanos. Para acabar de ajustar. Así de sencillo. Que el hacinamiento, por ejemplo. El hacinamiento, el hambre, la ausencia de salud, de recreación, de protección al interior de la cárcel de ese ciudadano, porque es que ese ciudadano infractor de la ley, ya condenado, termina siendo víctima de sus mismos compañeros de celda. Lo llamamos algunos que litigamos en el medio, que son campos de exterminio de los derechos humanos. Campos de exterminio de los derechos humanos, y se me vino a la cabeza los campos de concentración nazi, y los hemos vapuleado y lo hemos criticado, pero lo estamos viviendo ahorita mismo. Campos de exterminio de los derechos humanos, y es verdad. 56 centímetros, piensen, 56 centímetros. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Ni siquiera un metro, cuadrados. Ese es el espacio que tienen muchos de los internos de la estación de policía de la Candelaria. El hacinamiento en nuestras cárceles y todo lo que lleva consigo el hacinamiento genera una violación de la dignidad humana que es constitucional, pero no se respeta, de los derechos fundamentales que es de nuestra Constitución, pero no se respetan. ¿Cómo una persona resentida con ese tipo de tratamiento puede pensarse que va a ser rehabilitada, resocializada? Es imposible, eso es un absurdo. Imposible. Bueno, un último comentario antes de irnos a mensajes. Doctor Hernando, Eli Grisales, que tiene que ver ya con los actores armados, porque hay un delito, ¿no?, que es el de la utilización, uso, instrumentalización de menores de edad. Frente a eso, ¿qué podemos decir? El problema es que al menor se le sorprende en la ejecución del delito. Al menor se le adoctrina por parte de quien lo instrumentaliza. Y la primera condición es: usted no puede ser sapo. Excúseme la expresión tan primaria. Usted no puede ser sapo, usted no nos puede delatar. O sea, usted no puede ser delator, pues. Porque usted nada se gana con delatarnos, porque a usted, pase lo que pase, lo van a enviar para la casa o para un centro transitorio de rehabilitación. Guarde silencio. Entonces, estos grupos armados, al margen de la ley, que instrumentalizan a los menores, siempre permanecen y facilitan la impunidad, porque no hay quien los delate. Porque se sorprende al menor en la ejecución, pero el que está detrás de ese delito, que es el autor intelectual, determinador o instigador, no lo delata nadie, y el menor, por situación de necesidad de proteger su vida, la de su familia, y porque está adoctrinado que nada le va a pasar penalmente, guarda silencio. Hemos visto a las personas que se inmolan en el oriente lejano, y uno dice, ¿cómo hace? Por un cielo eterno, uno dice, ¿cómo hacen para envolverse en dinamita y explotar muriendo consigo 30 personas más? Es más o menos parecido entonces. Ese es un adoctrinamiento. Claro, es que al menor aquí se le prepara para que delinca en nombre de otros, pero usted va a obtener una ganancia. Primero, estatus frente al grupo, estatus frente a la sociedad. Usted va a generar temor, usted va a generar respeto, va a obtener prebendas, ganancias, se va a acostar con la niña virgen, va a conseguir la moto, va a conseguir plata fácil, no tiene que trasnochar, no tiene que someterse al sol y a la lluvia. Entonces, un estado de vida que le estamos ofreciendo para el mañana estimula al menor para que infrinja la ley. Entonces surge el interrogante. La política criminal actual, Código de Infancia y Adolescencia, ¿sí es la ideal para proteger ese menor, para recuperarlo, para evitar que llegue al delito?
El interrogante es para absolverlo políticamente. Y de acuerdo con usted, rápidamente, en 2 palabritas, ¿es o no el ideal esa política criminal de acuerdo con ese contexto que usted plantea? A mí me parece que es equivocada porque se está sancionando más la consecuencia, que debería ser al contrario, buscarse la causa para evitar la consecuencia. O sea, que deberíamos emular, por ejemplo, la política criminal estadounidense, por ejemplo, en ese sentido. Sí, proteger la familia como núcleo de la sociedad y por ende al menor para evitar que se matricule con el delito. Él es Hernando Elí Grisales, es abogado, es especialista en Derecho Penal, en Derecho de Procedimiento Penal. Magíster, ¿en qué es lo que es usted? En Derecho Procesal Interior del Delito. Imagínese, sabe mucho. No me ya regresamos, pero antes esta frase, a ver qué piensa usted de ella. La democracia es una forma superior de gobierno porque se basa en el respeto del hombre como ser racional. La democracia es una forma superior de gobierno porque se basa en el respeto del hombre como ser racional. Hernando Elí Grisales, ¿qué piensa de esa frase? Que el ciudadano como ser racional tiene la libertad y el derecho de elegir a sus gobernantes. Sí. Los gobernantes no son solamente pues, los que conforman el Ejecutivo. Naturalmente. Los gobernantes no son solamente el Legislativo. Los gobernantes no solamente son el Judicial. Bueno, es que estoy mencionando las ramas del poder público para meterme en algo concreto y es que aquí, en lo que estamos conversando, o sea, en cómo reformar, por ejemplo, el Código Penal o cómo reformar el Código de Infancia y Adolescencia, ahí hay injerencia necesariamente del legislativo. Esos códigos son leyes. ¿Será que hay que solicitarles a nuestra rama del poder legislativo, congresistas, senadores y representantes, una reflexión sobre el tema? Claro, y que estas personas cuenten con verdaderos asesores en la materia, Sí. el psicólogo, el trabajador social, el psiquiatra, el médico, el sociólogo. Sí. No crear la norma represiva simplemente porque se cree que es la única solución. Es que el derecho penal es última ratio, como decimos, es la última razón. Primero agotemos la prevención y si esta nos falla, pues entonces vamos a acudir a la represión, sanción. Pero aquí es a la inversa, aquí se legisla para reprimir, más no para prevenir. Pero de acuerdo a lo que usted decía ahorita, de alguna manera se necesita que haya leyes mucho más estrictas. Esto genera algo bien importante que es lo que llaman el populismo punitivo, ante el malestar que genera la situación de este menor de edad asesinando y confesando que ha matado a 10 personas, inmediatamente se le dispara a la sociedad y se les dispara a los medios de comunicación lo que llamamos el populismo punitivo, y hay que apretar las normas y hay que profundizarlas y hay que hacerlas mucho más radicales. Si atendemos esa estadística como una verdad, derivada de esa palabra de ese menor que ya ha matado a 10 personas, surgen preguntas. ¿Por qué se le ha facilitado matar a 10? Ausencia del Estado. Bueno. Ausencia del aparato judicial. El aparato judicial no funciona. ¿Por qué no ha sido judicializado? ¿Qué ha facilitado la impunidad? Estos interrogantes hay que absolverlos para establecer si se necesita o no modificar la norma represiva existente o crear una norma verdaderamente preventiva, porque es que el que mata a 10 personas es porque ha tenido los medios ideales, idóneos, suficientes para consumar 10 homicidios. ¿Y entonces, ¿será consecuencia de qué? Y entonces lo preventivo es qué? Otra vez, o sea, es que yo quisiera visualizarlo. Entonces lo preventivo no tiene que ser la norma diciéndole al ciudadano si usted peca, paga. No, miremos la causa por qué ese ciudadano se hace infractor de la ley. Esto le estábamos hablando otra vez y vienen ahorita las elecciones regionales y territoriales, entonces muchos dicen no se necesitan más cárceles, no se necesita más fuerza pública, se necesita más educación, más cultura, más deporte, más valores, más principios. Y entonces, eso yo lo vengo escuchando hace muchísimos años. O sea, el diagnóstico es tan claro que todo el mundo lo sabe. Pregúntale a cualquiera, ¿qué falta? Pero es que al interior de la familia se han perdido valores tan simples como las normas de urbanidad. En nuestros viejos nos enseñaron que cuando una persona habla, el otro lo escucha. Y que para intervenir en la conversación de dos hay que pedir permiso. Al interior de la familia ya la norma de urbanidad no existe. Eso está obsoleto, esto se llama a desaparecer. Y si se pierden esos mínimos valores de la urbanidad, respetar al otro, reconocer la autoridad del otro, pues entonces el menor crece como rueda suelta dentro de una sociedad y permite que sea manipulado o él mismo en procura o como consecuencia de una sociedad de consumo, entonces busca el camino más fácil para buscar un estatus de vida ideal. Esto tiene causas sociales, políticas, económicas, de todo.
La pregunta es, ¿el Estado sí tiene la capacidad? Ya. Para ir redondeando, quiero ir al principio cuando hablábamos de la imputabilidad o la inimputabilidad. Es un menor de 14 a 18 años, sí es imputable. Correcto. ¿Qué quiere decir eso? Se le imputa cargo, ¿cierto? Sí. Mantiene un juez de control de garantías y le dicen, señor, usted fue capturado en tales condiciones, se acepta la captura, se le impute un cargo, se le informa, usted joven acaba de asesinar 2 personas de acuerdo con lo que han planteado estos policías que lo acaban de capturar. Entonces, eso tiene que ver con la imputabilidad o la inimputabilidad, ¿cierto? Menos que hasta ahí se refiere. Sí, señor. Y entonces luego viene la solicitud de medida de aseguramiento o de seguridad. No se le impone ni la una ni la otra. Es Eso, medida de ¿qué protección. es seguridad? ¿Qué es imposición de medida de aseguramiento para un mayor de 18 años? Eso es correcto. ¿Y qué es entonces la imposición de una medida de seguridad? La medida de seguridad es para los inimputables. O sea, de 14 para abajo. No, para los menores de 14 no, para los imputables, inimputables mayores de 18. Ya. Como consecuencia de un proceso donde se declaró la autoría y la responsabilidad. Ya. La medida de seguridad, correcto. Al menor de edad se le puede legalizar la captura, se le puede hacer la imputación, pero el fiscal en turno ante el juez de control de garantía de infancia y adolescencia no le va a solicitar una medida de aseguramiento, sino una medida de protección. Ya. ¿Cuál de tantas? Lo entrega a la familia, Muy bien. lo lleva a un centro transitorio de rehabilitación, lo lleva a un tratamiento psicológico, psiquiátrico, etcétera, etcétera. Medida de protección, que es lo que se le ha impuesto entonces a este joven de 14 años. No sé si decirle todavía joven o niño, que no se le puede decir en todo caso al niño sicario, es un indignante ni Sí. delincuente, es un menor infractor. Infractor, presunto infractor. Presunto infractor. Último comentario, Hernando Eli Grisales, para que nos quede sonando en la cabeza alrededor de este episodio que es el 90% de los episodios delincuenciales, precisamente protagonizados por menores de edad, y en el 95% de ese 90% saben qué están haciendo. ¿Qué se puede decir al respecto al final? Al menor prepararlo para que no sea infractor de la ley. Al menor prepararlo. Esa es una política que debe ser del Estado con el acompañamiento de la misma familia, del sector educación, del sector religioso, cualquiera que sea la religión. Todos tenemos que contribuir a la protección de ese menor, porque sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás conciudadanos. Lo que pasa es que aquí tenemos la costumbre de, dado el hecho, impóngase la sanción, pero desconocemos la causa de esa consecuencia. Hay un último comentario rapidito, me lo contesté rápido. Se supone que como es menor de edad, menor de 18, si cumple 18 años, entonces pasaría a una cárcel como Bellavista, ¿o no? No, por mandato constitucional toda persona es investigada, juzgada y condenada, entre comillas, condenada al menor de edad, de acuerdo a la norma existente al momento de la ejecución del hecho. Por el Código de Infancia y Adolescencia. Entonces, él infringió la norma penal al amparo del Código de Infancia y Adolescencia. Por más que cumpla los 18, no podrá ser trasladado a un centro carcelario de adultos que delinquieron como imputables. Clarísimo. Hernando Eli Grisales, muchas gracias por estar con nosotros, abogado penalista, magíster en Derecho Procesal Penal. Muchas gracias por estar con nosotros. Luces a esta situación que se nos ha presentado en los últimos tiempos, que es simplemente disparada por una noticia, pero es permanente en nuestra sociedad. Entonces, la invitación a la familia a empezar a construir, no esperar a que el Estado lo haga, sino a construir una sociedad mejor desde los valores y los principios allá en la casa y luego, obviamente, con responsabilidad de la escuela. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7:30 de la noche. Los voy a dar con los Cogió la Noche, que vuelve a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. 6:45 de la tarde y 11:15 de la noche, Cosmovisión Noticias. Y a las 11:30 de la noche, de nuevo, Sinergia Informativa, para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Muchas gracias. Chao.